Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Brandon Segoviano y el día de hoy les voy a presentar el método de McKay, Thiel y Ponchon-Savarit utilizados en la destilación para la materia de bioseparaciones fluido-fluido de la carrera de Ingeniería en Farmacéutica. Como parte del contenido tenemos una introducción, el método de McKay-Thiel, el método de Ponchon-Savarit, una pequeña conclusión y la bibliografía. ¿Qué es la destilación? Es un método empleado para separar sustancias químicas y para ello necesita de diferentes conceptos como lo es el equilibrio vapor-líquido, el punto de burbuja, el punto de rocío y la volatilidad relativa, así como el concepto de azeótropos. El equilibrio líquido-vapor es el equilibrio con respecto al transporte de materia entre fases del sistema sin conversión de una especie a otra. Por su parte, el punto de burbuja se refiere a las condiciones a las cuales un sistema inicia la ebullición. El punto de rocío se define como la temperatura y presión a la cual un sistema se condensa, y la volatilidad relativa es la medida de la diferencia de las volatilidades entre dos componentes. Y, por último, los azeótropos se producen en las mezclas en las que los componentes tienen puntos de ebullición muy cercanos o volatilidades muy parecidas a tal punto que no es posible llevar la separación mediante una destilación simple. Para esto necesitamos un equipo de destilación. Esta tiene diferentes aplicaciones. Se puede utilizar en la producción de alimentos, en la producción de perfumes, en la producción de medicamentos y también en la producción de combustibles. Estos equipos permiten mantener un sistema con control eficaz y fiable, haciendo que los procesos se lleven de forma segura y correcta. Para conocer un poquito sobre el equipo de destilación, se presenta la figura 2, en la que tenemos un condensador, el cual provee el enfriamiento para condensar el producto destilado, una sección de enriquecimiento, en la que se incrementa la pureza del compuesto ligero. También tenemos una sección de empobrecimiento, donde el componente ligero se separa del componente pesado y se incrementa la pureza del componente pesado. También esta tiene un conjunto de platos, que son las etapas en la columna, que le corresponde a cada una un grado de pureza específica de los elementos líquido y vapor. Tenemos también lo que son los componentes ligeros, que son aquellos componentes con punto de ebullición más bajo, que hierven más rápido y tienden a concentrarse en la fase vapor. También tenemos por su parte los componentes pesados, que son componentes que tienen un punto de ebullición más alto y tienden a concentrarse en la fase líquida. Y por último, pues tenemos la parte del hervidor. Este provee calor para hervir la mezcla y que se pueda llevar a cabo nuestro proceso de destilación. A continuación vamos a presentar el método de McKay-Thiel. Este es un método gráfico para determinar el número de platos teóricos para la separación de una mezcla binaria. Se realiza a partir de una curva de equilibrio, que esta es líquido y vapor, una composición del destilado, una composición de alimentación y la composición de fondos. En el diagrama podemos observar todas estas partes que forman este gráfico. Para poder hacer esto necesitamos o recurrimos a los balances. Para ello, pues necesitamos un balance global en la columna, que es la alimentación va a ser igual al producto destilado más los fondos. El balance para el componente más volátil se realiza en la zona 1 y en la zona 2. El balance global para los DOMES viene dado por Bn más igual a D más L sub n más 1. El balance para el componente más volátil viene dando por Bn por Yn igual a dxd más L sub n más 1 por x sub n más 1. Linealizando estos términos para obtenerlos todos en términos de y, dividimos entre Bn y se obtiene esta ecuación. Después sustituimos el valor de Bn del balance global para los domos en la zona 1 y bueno, obtenemos la siguiente ecuación. Recordando la relación de reflujo, que es igual a L sobre D, vamos a obtener la siguiente ecuación, porque vamos a dividir entre D para obtener una ecuación en términos del reflujo. Entonces, si dividimos o si sustituimos más bien el valor de D, pues vamos a obtener Yn igual a R entre
R más 1 por X sub n más X sub d entre R más 1, y esta va a ser nuestra ecuación que va a pertenecer a la línea LOCE. Para el área de alimentación tenemos que tener algunas consideraciones. Esta puede ser que Q sea mayor que 1 cuando el líquido es subenfriado. Es el primer caso. El segundo caso es cuando K igual a 1, y esto va a suceder cuando el líquido sea saturado. Cuando tenemos una mezcla líquido-vapor, pues Q va a ser mayor que 0 pero menor que 1. Cuando tenemos un vapor saturado, Q es igual a 0. Y cuando el vapor es sobrecalentado, Q va a ser menor que 0. Entonces, Q lo podemos definir como L entre F. Y, bueno, Y va a ser igual a Q por X entre Q menos 1 menos QF entre Q menos 1. Considerando las entalpías, vamos a tener HB menos HF entre HB menos HL. Sabiendo que HB menos HL es igual al calor latente de vaporización, pues tenemos que HB menos HF es igual a HB menos HL más HL menos HF, y HL menos HF es igual al CP de F por la diferencia de temperaturas. Las ecuaciones de volatilidad relativa para la mezcla binaria AB van a ser igual a, bueno, para el compuesto A va a ser igual a la presión de A entre su composición, y la volatilidad relativa de B va a ser igual a la presión de B entre su composición. Para determinar la volatilidad relativa de la mezcla va a ser la volatilidad relativa de A entre la volatilidad relativa de B. Como nosotros ya sabemos cuánto vale la volatilidad relativa de A y de B, entonces solamente sustituimos y esa va a ser nuestra ecuación en términos de las presiones. Considerando la ley de Raoult, podemos obtener la volatilidad relativa en términos de las presiones parciales y de las composiciones parciales, como se observa en este caso. Después lo que se prosigue a hacer es despejar la composición de A y se deja en términos del componente más volátil y se factoriza para obtener Y A igual a volatilidad relativa por la composición de A entre 1 más la composición de A por la volatilidad relativa menos la composición de A, o que también es igual a la volatilidad relativa por la composición de A entre 1 más la volatilidad relativa menos 1 por la composición de A. Bueno, una vez conocida un poco la teoría, vamos a proceder a resolver un problema, el cual dice: se va a diseñar una columna de fraccionamiento continua para separar 30.000 kmol sobre hora de una mezcla de 40% de benceno y 60% de tolueno en un producto destilado que contiene 97% de benceno y un producto residual de 98% de tolueno. Se utilizará una relación de alimentación líquido-vapor de 50-50 a 1 atmósfera con Q igual a 0.5. El benceno y el tolueno forman parte de un sistema ideal con una volatilidad relativa de 2.5. Lo primero que vamos a hacer es realizar el diagrama de proceso para saber dónde están ubicadas las corrientes. Entonces la corriente 1 es la que nos indica la alimentación y pues podemos señalar su composición de benceno y de tolueno. Posteriormente tenemos la corriente 2, que es la que sale de la columna de destilación y pasa a un proceso de condensación, en el cual sale una corriente 4, que es un reflujo, y la corriente 5, que es nuestro producto ya destilado, en la que se tiene una composición del 0.97 de benceno y de 0.03 de tolueno. Por la parte de los fondos tenemos la corriente 3, que nos va a decir que tiene una composición de 0.02 para benceno y de 0.98 para tolueno.
Luego procedimos a realizar un balance de materia para saber cuánto es lo que se va a obtener en cada corriente, o en las corrientes por lo menos principales, que sería la 1, la 3 y la 5. Conocemos la corriente de entrada y esta va a ser igual a la corriente 3 más la corriente 5. Hacemos un despeje para obtener un, para obtener una masa en función de la otra, y bueno, realizamos un balance para el benceno en el cual pues utilizamos la masa de la entrada por la composición a la entrada, que va a ser igual a la masa en 3 por la composición de benceno en 3 más la masa en 5 por la composición de benceno en 5. Sustituimos y eso nos va a dar que en la masa 3 vamos a obtener un total de 18.000 kmol por hora. Procedemos a realizar la sustitución en el primer despeje que realicimos en el balance global, y restamos la corriente de entrada menos los 18.000 kmol por hora y vamos a obtener una corriente 5 igual a 12.000 kmol por hora. Una vez que obtenemos los balances de materia, procedemos a graficar en GeoGebra la composición líquida desde la composición de vapor utilizando la volatilidad relativa propuesta de 2.5. Y obtenemos el gráfico que se presenta en esta diapositiva. Posteriormente también graficamos una línea de 45 grados aproximadamente que cierre desde la parte del fondo hasta el destilado, como se observa en esta imagen. Y también se grafican los límites respecto al clave ligero, que en este caso es el benceno, a una composición de 0.95, la composición de alimentación de 0.4 y la composición en el fondo, que es de 0.02. Con el valor de Q igual a 0.5 procedemos a calcular el punto de alimentación con la ecuación Y igual a menos X más 0.8, que es esta que se observa, que va desde la línea de alimentación que intercepta la línea de 45 grados con la curva de equilibrio. Y posteriormente trazamos una línea que parta desde la intersección de la composición del clave ligero a 0.97 y la línea de 45 grados, haciéndola pasar por el punto de alimentación y prolongándolo hasta el eje Y. Posteriormente calculamos la pendiente de esa recta y con el valor de O obtenemos el valor del reflujo mínimo. ¿Sí? Entonces, para encontrar el reflujo mínimo, lo que vamos a hacer es con el valor de la coordenada lo sustituimos y va a ser igual a 0.97 entre R más 1 igual a 0.31, y al despejar R vamos a obtener que es de 2.129. Con el reflujo mínimo obtendremos el reflujo de operación, ya que se debe de trabajar a 1.5 veces más que el reflujo mínimo. Entonces el reflujo mínimo será de 2.129 y el reflujo de operación será 1.5 por 2.129, obteniendo un reflujo de operación de 3.1935. Con el reflujo de operación calcularemos la nueva ordenada al origen, y esta se obtiene a partir de la ecuación de la ordenada. Entonces Y será igual a 0.97 entre 3.1935 más 1, y Y va a ser igual a 0.2313. Ahora interceptaremos el nuevo punto de alimentación desde los extremos donde se encuentra la composición del clave ligero en los fondos y en el destilado, formando nuestra zona de trabajo, es decir, esta línea negra. Y con la zona de trabajo definida comenzaremos a graficar las etapas para este ejercicio. Específicamente, nosotros ocuparemos 14 etapas de equilibrio, de las cuales una corresponderá para el calderín y otra para el condensador, obteniendo un total de 12 etapas teóricas. Nosotros lo que hicimos en esta parte fue, a partir de la composición del clave ligero en el destilado,
empezamos a trazar líneas horizontales que choquen con la línea de equilibrio y luego bajamos hasta chocar con nuestra línea de la zona de trabajo, la línea negra, y así nos seguimos hasta llegar a la parte de abajo y que ya no se puedan graficar más, mm, más etapas y que rebasemos la composición en los fondos. Para el número de etapas mínimas haremos algo muy similar, pero en este caso no vamos a chocar las líneas verticales con la zona de trabajo, sino que vamos a hacerlas llegar hasta la línea de 45 grados. Y para este caso obtenemos que se necesitan 9 etapas mínimas para este proceso. Ahora procederemos a explicar el método de Ponchon y Savarit. Bueno, el método de Ponchon y Savarit también es un método gráfico que toma a consideración las variaciones entálpicas en función de la composición del líquido y del vapor, por lo que considera los calores latentes, los calores de disolución o mezclado y los calores sensibles de los componentes de la mezcla. Una vez que sabemos esto, vamos a proceder a resolver un problema, el cual dice: se desea rectificar una mezcla de 200 kmol sobre hora de N-hexano y tolueno con una composición del componente ligero de 0.65. Esta mezcla se alimenta a 1 atmósfera de presión, alimentando la misma cantidad de vapor y líquido. Se requiere que la composición de los domos sea de 0.95 del clave ligero y en los fondos del 0.96 del clave pesado. Este sistema puede ser representado con una volatilidad de 4.5 y nos pide calcular el reflujo mínimo, en qué etapa o plato deberá alimentarse, cuál es el número de etapas cuando se tiene una R de operación de 1.5 y calcular Q' y QB'. Bueno, lo primero que hacemos es utilizar un simulador, en este caso es el Chemsem, que nos permite seleccionar ya los compuestos, para este caso N-hexano y tolueno, y bueno, para esto vamos a proceder a especificar el tipo de operación, que será una destilación simple a 10 etapas, y en la etapa de alimentación será la número 5. Después determinamos las propiedades termodinámicas. En este caso vamos a decirle a nuestro simulador que el valor de K se calcule con la ley de Raoult, que la presión de vapor se calcule por Antoine y que la entalpía sea ideal. Para la alimentación le vamos a decir que solamente queremos una alimentación, que esta debe de alimentarse en el plato 5 y que la temperatura pues va a ser a 25 grados centígrados. También estaremos trabajando a una atmósfera de presión. El N-hexano y el tolueno se estarán alimentando en composición 0.5 y 0.5. Y las especificaciones, vamos a decirle que nuestra presión va a ser constante, que no vamos a tener pérdidas de calor y que la eficiencia será ideal. Además de que aquí vamos a especificar las composiciones. Para N-hexano será de 0.95 y de tolueno de 0.96. Procedemos a realizar el gráfico y obtenemos el equilibrio, donde pues obtenemos el punto de rocío y el punto de burbuja. Bueno, una vez realizado ese gráfico, pues le solicitamos al programa que nos dé los datos del equilibrio, y son estos que se muestran a continuación. Para N-hexano, porque este es el compuesto ligero. Bueno,
Con estos datos del equilibrio vamos a proceder a calcular las entalpías del líquido y del vapor, y para eso vamos a utilizar el punto de ebullición de cada componente, además de sus calores específicos, cuando son líquidos y cuando son vapor, y el calor latente de vaporización. Para obtener la entalpía líquido utilizaremos la fórmula que está con H minúscula, y para el vapor utilizaremos la H mayúscula. En el cálculo de la entalpía para el vapor, lo que vamos a hacer es una corrección de lambda sub B, o sea, es decir, del calor latente de vaporización para el compuesto B, y se realiza con esta fórmula que aparece en este recuadro. Entonces, la corrección nos da un total de 34.552.162 kJ sobre kilomol. Con esto obtenemos la tabla que se presenta y ya obtenemos las entalpías para el líquido a diferentes temperaturas y composiciones de líquido y de vapor, y la entalpía para el vapor. Ahora lo que hacemos es ir a GeoGebra y graficar la entalpía de vapor con la composición de vapor y la entalpía de líquido con la composición de líquido, y nos da un gráfico similar a este que se presenta. Graficamos las composiciones del clave ligero en la entrada y en los domos, que si recordamos era de 0.96 en la parte alta, en la alimentación de 0.66 y en la parte de abajo era de 0.05. Graficamos el equilibrio líquido-vapor utilizando la volatilidad relativa de 4.5, y esto nos ayudará a encontrar el valor de X. Encontraremos la composición del líquido en la composición igual a 0.65 del clave ligero y obtendremos la coordenada Y igual a 0.89, que corresponde al valor del N-hexano en el vapor. En el diagrama original trazamos X igual a 0.89 y en la intersección con la línea de vapor tendremos la composición del clave ligero en la fase vapor. Al unir la composición con una recta y proyectarla hasta la línea del clave ligero en la parte alta y en la parte de los fondos, obtendremos QB', que es el calor necesario para retirar el condensador, perdón, ese es Q', y QB', el calor necesario en el calderín, como se muestra en esta diapositiva. En la parte alta se muestra Q' y en la parte baja se observa QB'. Después vamos a calcular la distancia entre X sub 0 y Y1, y después la distancia entre Y1 y Q', que nos van a dar los valores de la cantidad entálpica para producir un destilado y un líquido. Es decir, vamos a obtener el valor del reflujo mínimo. Entonces, el reflujo mínimo está dado por L entre D, que al calcularlo obtenemos que la distancia de L es igual a 8269.25 entre el destilado, que equivale a 29.574.73, y eso nos da un reflujo mínimo de 0.28. En la gráfica se puede ver dónde se ubica cada uno de estos valores. L se encuentra en la parte que está marcada con rojo, y el destilado se encuentra en la parte que está marcada con verde. Lo siguiente es realizar el procedimiento cuando el R de operación es igual a 1.5 el R mínimo. Para ello calcularemos el reflujo de operación y el líquido de operación. Entonces el reflujo de operación va a ser igual a 1.5 por 0.28, que nos da un reflujo de operación de 0.42. L de operación es igual a 0.42 por
29.574.73 y esto nos va a dar un valor de 12.421.3866. Ahora, ya que conocemos LO, podemos calcular una nueva Q'. Entonces Q' va a ser igual a 12.421.3866 más 29.571.73, obteniendo una Q' igual a 41.993.1166. Esto servirá para trazar la línea general de balance y al proyectarla hasta la línea de fondos vamos a obtener una Q' igual a menos 79.508.14. Lo siguiente es proceder a realizar las interpolaciones correspondientes. Encontraremos las etapas uniendo los puntos xn con yn y posteriormente encontraremos el punto yn uniendo xn con q'. Para encontrar xn encontraremos al gráfico, lo encontraremos al utilizar el gráfico de equilibrio con yn. Es decir, en este gráfico lo que haremos es entrar con el valor de y obtendremos el valor de x, ya que si vemos donde se intercepte con la línea de equilibrio, ese será nuestro valor de xn, lo que corresponderá a la composición en el vapor del clave ligero. Una vez que pasemos la línea general de balance, bueno, más bien, cuando ya hayamos interpolado y pasemos la línea general de balance, haremos el mismo procedimiento, pero las interpolaciones ahora las haremos con respecto a Q', y vamos a detener el proceso de interpolación una vez que rebasemos la línea que marca la composición del clave ligero en los fondos. En este caso, nuestra destilación necesitará de 8 etapas, utilizando el método de Ponchon-Savarit, como se muestra en este gráfico, donde las etapas están coloreadas de verde y las líneas azules nos ayudaron a realizar las interpolaciones para encontrar las Y y las X, que son determinantes para encontrar el número de etapas. Bueno, como conclusión, en la industria farmacéutica es común el uso de solventes para realizar reacciones y obtener el producto deseado para la extracción de compuestos de interés como principios activos o incluso para la limpieza de los equipos. Es decir, la obtención de estos productos no sería posible si los solventes no se obtuvieran por procesos de separación como lo es la destilación. Nuestra bibliografía que utilizamos y muchas gracias, espero esto les pueda servir para la resolución de ejercicios de esta índole.